¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar estudiando son medidas de tendencia central y también de dispersión. Esto nos va a servir para poder identificar los fenómenos que vamos a estudiar. Vimos en las primeras clases lo que era una tabla de frecuencias y después visualizamos el cómo interpretar una gráfica. Vimos cuáles eran sus elementos, para qué nos servían y cuáles eran las características que debían de cumplir. Bueno, las medidas de tendencia nos van a dar, como su nombre lo dice, van a dar los aspectos centrales de nuestra gráfica o de nuestros elementos y nos van a permitir, pues, con mayor detalle, definir o dar un resumen de lo que está sucediendo con ese fenómeno. Entonces, es otra manera de cómo representar esos elementos, esa muestra o esa población, pero ya con dígitos un poquito más palpables para todo el público. Ciertamente, pues ya es un poco más técnico porque tenemos que saber a qué se refiere con moda, mediana y media aritmética. Entonces tenemos que definir un poquito más los conceptos que nosotros tenemos sobre esas palabras para poder entenderlos, mientras que la parte de gráficos, bueno, cualquier persona que la tenía en la mano podía pues intentar interpretarla. También se necesita un manejo ya un poquito más particular y la tabla, la de la parte de los tabuladores de frecuencias, pues de igual manera. El porcentaje es algo que maneja la población en general, entonces es una manera de cómo representarlo. ¿Cómo vamos a utilizar cada uno de ellos? Bueno, va a depender al público al que va dirigido. Evidentemente, no todos van a saber qué es una moda, qué es una mediana o qué es una media aritmética, pero también van a poder utilizarlas para sus reportes para que pues sea más palpable el resultado. Se van a dar cuenta que algunos de ustedes ya lo utilizan, tal vez los utilizan con otro término como promedio, pero es algo muy similar en algunos aspectos y nos van a dar puntos importantes a visualizar del fenómeno. También vamos a ver que estos datos van a puntualizarse en el centro, por eso se llama de tendencia central, pero va a tener una cierta complicación, pues debemos de saber que también hay puntos extremos, alguna peculiaridad que existió en el día que nosotros estudiamos. Por ejemplo, podemos decir que estamos estudiando la lluvia en la Ciudad de México, y todo está normal. Sabemos que hay temporadas de lluvia o también hay temporadas de sequía. Entonces, vemos que año con año se va repitiendo, pero por algún caso extremo, por ejemplo, el calentamiento global, empezamos a ver que hay lluvias muy fuertes que nunca se habían dado. Entonces, mis datos salen extravagantes, salen pues, de la tendencia que teníamos. Entonces, ese tipo de datos nos van a afectar en el resultado total, pues vamos a considerar todos para poder utilizar este tipo de medidas. Ese es uno de los inconvenientes que vamos a tener, pero también nos va a servir para la parte de medidas de dispersión que vamos a ver a continuación, que nos va a mostrar cuál es su separación y sobre ello vamos a definir con cuáles vamos a trabajar. Algunos de ellos no los utilizamos porque, como les digo, son anomalías que rara vez se van a volver a presentar. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de medidas, que nos sirvan para poder interpretar de mejor manera, ya de manera también teórica, de manera un poquito más eh, formal a la parte de probabilidad estadística. Entonces, aquí sí ya vamos a manejar aspectos un poquito más puntuales de la materia. Algo que ya ustedes tienen que manejar son este tipo de conceptos. Vamos a ver cada uno de ellos. Antes de eso, vamos a revisar esa parte que les comenté. Como reiteramos, la parte de quién definió los conceptos de estadística, de probabilidad, lo hizo de una manera que fuera muy, muy sencillo de interpretarlos, pues casi, casi tenemos que repetir lo que dice el nombre. Cuando estamos hablando de medidas de tendencia central, son las medidas de localización que se encuentran en el centro, y las principales o las que solemos trabajar es la media, la moda y la mediana. Cada una de ellas a veces nos complica un poquito porque las llegamos a confundir, porque hay casos donde se pueden encontrar en el mismo punto, ¿ok? No sucede siempre, pero sí hay casos excepcionales donde se van a encontrar ambas, y la gráfica solo va a quedar con una marca, pues las tres van a estar situadas en la misma posición. Entonces, eso es lo que se va a referir, lo que estamos estudiando ahorita. Vamos a ver ahora sí a qué se refiere cada una de ellas. Empezando, vamos a encontrar la media aritmética. A veces también realizamos este tipo de operaciones cuando decimos saca el promedio de algo, ¿ok?
general, pues es lo que estamos sacando una media aritmética, estamos sacando un dato central. Esa tiene cierta peculiaridad porque ya vamos a tener que utilizar una fórmula. Aquí vamos a tener unas ciertas, pues ya variables que X, ¿ok? O a veces también la vamos a encontrar con X y una línea, va a ser el símbolo que representa la media aritmética, mientras que las X que se refieren aquí son los valores que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando de estaturas, puede ser que uno sea 1,73 centímetros, mejor dicho, metros, 1,72 metros, etcétera, ¿ok? Entonces van a ser todos los datos. ¿Cuántos vamos a tener? Bueno, se va a referir al número de muestra o al número de población. Esta n va a ser el número total de los elementos que yo tenga. Y si nosotros entrevistamos a 50 personas, pues entonces n va a ser 50. Si mi muestra es de 30 personas, entonces n va a ser 30 personas. Y por consiguiente voy a tener 30 datos que voy a tener que sumar. Para ello se escribe de esta forma de manera un poquito más simple, que es la sumatoria, que se lee de esa manera este símbolo que tenemos aquí, se lee como sumatoria y se dice que la sumatoria empieza de 1 hasta el número n. El número n, pues, es el número de mi población. Eso es a lo que se refiere. Vamos a estar sumando todos los datos que yo tenga hasta el último de ellos y lo voy a dividir entre el número total de mi población o de mi muestra. Eso es a lo que se refiere. Se ve un poquito complicado si lo escribo así, pero en el ejemplo nos vamos a dar cuenta que es la forma en la que ustedes siempre hacen. Cuando ustedes dicen, ah, voy a sacar el promedio de mi calificación, ¿qué es lo que emplean para ello? Bueno, empiezan a ver su historial académico y empiezan a sumar todas las calificaciones, ¿ok? Geografía, 10, física 10, estadística y probabilidad, pues la van a sacar con 10. Entonces empiezan a sumar todo eso y ya cuando tenemos toda esa suma, empezamos a contar cuántas materias ya hemos cursado o cuántos créditos ya cursamos. Entonces leemos, pam, 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 36 materias. ¿Ok? Entonces, la suma que obtuvimos la dividimos entre las 36 materias y con eso vamos a sacar nuestro promedio general. ¿Ok? En este momento no recuerdo si son 36 o 37 créditos los que les pide el CCH, pero de esa manera se saca el promedio general, se suma todas las calificaciones entre el número de materias que cursaron a lo largo de los 3 años de bachillerato. Entonces, de esa manera vamos a calcular la media aritmética. Como les comento, lo van a encontrar con una X y una pequeña línea en la parte de arriba. Es una de las más fáciles de calcular. La fórmula a veces intimida un poquito porque no estamos tan familiarizados con el término de sumatoria, pero no es tan complicado, ¿ok? Vamos a verlo, como les comento, vamos a ver todo esto en un ejemplo para que nos quede de manera perfecta el cómo realizar cada una de las operaciones para las medidas de tendencia central. Pasemos al siguiente. El siguiente es la moda. Y pues la moda va a ser algo como lo que ustedes conocen en la parte de vestimenta o en la parte de música. Será el valor que se repita más veces, ¿ok? Cuando nosotros sabemos que algo está en moda, la mayoría de la gente quiere comprar esa prenda o quiere comprar el disco de un artista o ver el video tantas veces que le llaman tendencia o que tiene algunos otros términos dependiendo de la red social. Bueno, la moda es algo parecido. La moda me va a definir cuál es el número que se repite más veces en todo lo que yo he estudiado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a escribir la moda? Lo podemos escribir con una X y con una pequeña gorrita. Podemos decir que así se escribe la moda. Y va a ser el valor más típico de una serie de datos. Aquí vamos a tener dos situaciones, ¿ok, chicos? Mientras la media aritmética solo la puedo sacar para valores que pues son cuantitativos, es decir, solo puedo ponerlo para números. La moda sí la puedo utilizar para también aspectos cualitativos. Es decir, si yo les pregunto, ¿qué color les gusta? ¿Ok? Entonces me pueden decir negro, rojo, azul, amarillo. Y ya después de eso, yo estudio todo el cúmulo de mi población, veo cuáles son los que se repiten más y digo, ah, a la población le gusta más el color rosa, ¿ok? Por poner un ejemplo. Entonces, la moda me permite tanto que sean números como también que sean aspectos cualitativos, como les comento, un color, pues un tipo de música, de comida, ¿ok? Eso me lo permite la moda, mientras que la media aritmética solo se puede hacer para valores numéricos. ¿Sí? Y aquí tenemos dos ejemplos. En el primero, pues aquí puede ser que le haya preguntado a alguien que qué número les gusta
del 0 al 14. Sabemos que en algunas películas, en algunas series, hacen este tipo de juegos que les pregunta, dime un número del 0 al 10, por ejemplo, y ya cuando tú dices eso, te dicen, ah, pues yo escojo 6, te gané. ¿Ok? Es un chiste malo de las películas, tal vez ya viejitas, pero se utiliza este tipo de aspectos. Y en este caso, si yo hiciera ese tipo de fenómenos o ese tipo de pruebas a mi población, que tendría que el número 5 es la moda que se repite más en toda la población. En cambio, del lado derecho yo tengo la altura, o hice un estudio de altura de las personas, y vemos que la persona que está en amarillo, la primera persona del lado izquierdo, la que está en medio de color rojo y la que está al final de color entre morado y azul, bueno, tienen la misma altura. Entonces, esa altura, como se repite 3 veces en comparación con las otras que no tienen el mismo número de repeticiones, yo defino que eso es moda. Eso va a suceder, como les comento, si yo al grupo le preguntaría, ¿qué música les gusta? ¿Ok? O elijan un género que sea el favorito en este momento para ustedes. Y ahí me pueden decir, a mí me gusta el rock, a mí me gusta la salsa, etcétera. Entonces, ya después de acumular todo ese tipo de datos, en una tabla escribimos o lo podemos escribir en una lista, todo lo que ustedes opinaron y ya de ahí contar cuántas veces se repite cada uno de sus observaciones o de sus opciones y el que tenga más repeticiones va a ser la moda. Eso sucede mucho en las encuestas cuando éramos pequeños y nos decían, ¿qué vamos a hacer para la kermés? ¿O qué vamos a hacer para el Día del Niño? ¿Qué quieren comer, chicos? Y ya ustedes decían, pizza, hamburguesa o algún otro tipo de comida. Y ya después el que empezaban a numerar cuál era el que más se repetía y el que tenía más repeticiones en el que ganaba. Bueno, ustedes estaban definiendo la moda de un cuestionario que les hacía el profesor o les hacía al jefe de grupo, etcétera. Y esa moda que, pues como les comento y se los vuelvo a reiterar, es el que tiene mayor frecuencia y él definía quién ganaba. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a la moda. Es muy, muy sencillo. No requiere operaciones. Lo único que tenemos que hacer es contar o ver cuál es la frecuencia que se repita más o el número que tenga una mayor frecuencia absoluta. Eso sí lo podemos obtener de las primeras tablas que vimos cómo se realizaban, pues ahí nos definía cuál era el número absoluto de cada una de los intervalos o de los aspectos cualitativos que estábamos estudiando. ¿Ok? Vamos a finalizar con la última tendencia central. Y por último, vamos a tener a la media. La media es un aspecto también muy, muy sencillo de obtener. Para ello vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a tener que contar el número de observaciones que tenemos o el número de muestra o de población que estamos manejando. Le vamos a sumar un 1 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? Se refiere a esto de aquí para saber cuál es el número central. Es decir, la media me va a dividir el valor en 50 en 50. ¿Ok? Voy a obtener el valor del medio. ¿Cuál es el inconveniente? Como les dije, si existen datos pues digamos, extravagantes o que no se considerarían, eh, pues va a afectar a todo mi estudio. Pues si yo sumo o lo considero, pues va a verse como la gráfica que tenemos aquí. Vemos que este lado está abultado, pero alguien eligió o tiene una observación muy, muy diferente a la de los demás. Entonces, esa gráfica deja de verse simétrica y se ve una variación muy, muy marcada. Entonces el 50, pues gráficamente se complica verlo, pero la media me va a permitir eso. La media la vamos a definir con una X, con una como pestañita, como la que tiene la ñ. Y como les comento, vamos a tener que sumar el número de la muestra. Por ejemplo, si yo evalué o tomé a la población del grupo y somos 30, le tengo que sumar 1, que seríamos 31. ¿Sí? Seríamos 31 entre 2 y ese resultado me va a dar la posición en la que yo debo dividir esos datos que yo obtuve, ¿ok? Para saber cuáles de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte izquierda un ejemplo muy, muy sencillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Ok? Tenemos 7 datos, entonces yo tengo que sumarle un 1 y dividirlo entre 2. Va a ser 7 más 1 y eso me va a dar 8. ¿Ok? 8 entre 2, pues me va a dar 4. No hay que confundir con el 4 que está en la parte de abajo.
La mediana tenemos que acomodar los datos, ¿ok? Aquí están, pues, desacomodados. Yo lo que tengo que hacer es ordenarlos, pues, de manera ascendente. Entonces va 2, 3, 3, 4, 5, 5 y 8. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tengo que empezar a contar posiciones. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Como es un número impar, entonces mi mediana va a estar en la posición 4 en el dato central. Aquí coincidió con que fuera 4, pero en el caso de que sean números pares, ¿ok? Puede quedar en medio de ellos, ¿vale, chicos? Entonces, hay que tener previsto eso. Si son números impares, sí va a tocar un valor. Si son números impares, va a quedar en medio de ellos, ¿ok? Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Ok, el ejemplo es el siguiente. Nos dice, las edades de 10 personas que acuden a solicitar empleo a una institución bancaria son las siguientes. Y tenemos 18, 30, 25, 23, 25, 24, 18, 25, 20 y 18. Aquí yo no estoy escribiendo qué es lo que me va a pedir porque vamos a poner las tres que acabamos de visualizar, las medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda y la mediana. Como les comento, aquí ya tenemos los datos, pero esos datos no me sirven si yo no los tengo acomodados. Para ello, lo primero que tengo que hacer es acomodarlos y vamos a ir del menor al mayor. Vamos a empezar a visualizar y vemos que el número menor es 18. Entonces tengo 18, elimino este. Tenemos otro número que sea, bueno, que sea mayor un poquito o que sea igual. Pues sí, tenemos 18. Entonces ya tengo otro 18. ¿Vale? Y también tengo otro 18. Ya tengo tres dígitos. Ahora, ¿cuál es el que sigue? De ahí revisamos y nos damos cuenta que es 20. Ya tengo otro dato, puedo ponerles unas comas para que no nos confundamos con los dígitos. Ya tengo un 20, de ahí, ¿qué otro dato sigue? Pues seguiría el 23, 24, ¿eh? Y de ahí sigue 25, 25 y 25. Aquí estamos, 1, 2, 3. Y por último tendríamos 30. ¿Vale? Con eso ya estamos ordenando los datos. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Eso es muy, muy sencillo cuando tenemos poquitos datos, que la mayoría que vamos a manejar nosotros. Hay programas que ya nos hacen todo esto, que ya no lo acomodamos, lo pueden hacer en Excel también. Cuando ya tenemos una gran cantidad, simplemente escribimos o pues ya están escritos y lo único que tenemos que hacer es dar la opción de ordenar y hace este tipo de situaciones. Pero como son poquitos, lo vamos a hacer a mano y vamos a ver qué comprende cada uno de ellos. Ahora que ya tenemos los datos acomodados, vamos a calcular la media aritmética. ¿Ok? Yo solo le voy a colocar como media. Ustedes ya saben que es la media aritmética y para ello pongo la X, recordemos que se pone con una línea y la fórmula me dice que es la sumatoria, ¿ok? De I es igual a 1, que es del primer dígito hasta el último dígito, ¿ok? De X y entre N. ¿Vale? Esa es la fórmula que tenemos que manejar. ¿Qué significa eso ya de manera un poquito más pues, usual o de manera más amigable? Bueno, que tengo que poner cada uno de los datos y sumarlo. Entonces tengo que poner 18 más 18 más 18 más 20 más 23 más 24 más 25 más 25 más 25 más 30. ¿Ok? Ya tengo todos los datos. Son los que estábamos acomodando, pero ahora los vamos a sumar. Y todo ello lo tengo que sumar entre el número total de datos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 dígitos o mi población es de 10. Lo que tenemos que hacer a continuación pues son las operaciones. Tenemos que sumar de los 3 18, a eso le sumamos 20, más 23, más 24, más 25, ¿ok? Tenemos que sumar ese 25 tres veces y por último le sumamos 30 y nos va a dar un valor de 226, ¿ok? Y eso lo vamos a dividir entre 10. Entonces vamos a obtener 22.6. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de edades. Entonces, a eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo voy a poner en naranja para que todos los resultados queden del mismo color. ¿Ok? Tenemos que mi media aritmética es de 22.6 años, porque estamos hablando de edad. Ese sería mi resultado.
¿Qué es lo que me dice? Que en promedio la edad de las personas que acuden a solicitar un empleo son de 22.6. Sabemos que pues empieza desde los 80 hasta los 30, pero la tendencia central es de 22.6 años. Con eso ya estaríamos obteniendo la media. ¿Ok? ¿Cómo obtengo la moda? Vamos a cambiarle de color para que diferenciemos cada uno de ellos. ¿Ok? La moda. La moda hay que recordar que es el dígito que más se repita. Como son poquitos, aquí evidentemente ya nos damos cuenta que el 18 se repite 3 veces. ¿Ok? Tenemos el 18. ¿Qué otro dígito se repite un número igual o mayor? El 20, pues nada más aparece una vez, el 23 también, el 24 también, el 25 también aparece 3 veces, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi moda? ¿Cómo se representa la moda? Bueno, la moda se representa con una X y un sombrerito. Y la moda, en este caso van a ser dos, ¿ok? Va a ser 18 y va a ser 25. Esos dos dígitos van a ser mi moda. ¿Se dieron cuenta? No tuvimos que hacer absolutamente nada. Simplemente tuvimos que contar cuál es el que se repetía más. A esto lo podemos poner como 18 y 25 o con una coma. ¿Y a qué se refiere? ¿Vale? Voy a eliminar este apartado de aquí para poder escribirlo. Nos referimos a años. Entonces, el número de personas que se van a entrevistar o que solicita un empleo está entre los 18 y 25 años, son los que más van a pedir ese trabajo. ¿Ok? A eso se refiere la moda. Mientras que la media me dice cuántas personas o cuál es la edad promedio de las personas, la moda me dice, ok, tú tienes una afluencia de las personas que van a pedir y la mayoría de ellos va a tener entre 18 y 25 años, ¿ok? Lo dije de mala manera, porque si yo digo 18 entre 25, ¿vale? Se refiere a todo lo que está dentro, ¿ok? Se definiría como rango. Hay que tener cuidado con las palabras. En este punto, la moda lo que me dice es, las personas que van a pedir el trabajo usualmente tienen 18 o 25, ¿vale? Esa sería la manera correcta. Si yo digo entre, estoy hablando de un intervalo de 18 a 25. Si digo o, me estoy refiriendo solo exclusivamente a esa edad, 18, 25 años. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más pequeño este problema para que entre la última medida de tendencia central. Ya tenemos la media y la moda. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues simplemente la mediana. Y la mediana es el dato central que tenemos para nuestros datos. Lo podríamos hacer también sumando o contando lugares para saber cuál es el que se encuentra en medio. No obstante, pues en este punto lo podemos hacer porque son poquitos datos. Pero si son muchos, tendríamos que utilizar la fórmula. Y la fórmula me dice lo siguiente. ¿Ok? Voy a cambiar de color para poder diferenciarlo. Y la mediana. ¿Ok? La mediana me dice la siguiente fórmula, que la posición central va a ser n más 1 entre 2. N se refiere a el número total de datos. Ya habíamos quedado que son 10 dígitos o 10 pues muestras o 10 de la población que estamos estudiando, 10 personas en general. Entonces va a ser 10 más 1 entre 2. ¿Ok? Eso va a ser 11 entre 2. Y si hacemos la operación nos va a quedar 5.5. ¿Ok? ¿Qué significa que sea 5.5? Bueno, vamos a contar los lugares. Va a ser, este es 1, 2, 3, 4, 5. Se refiere que debe de estar en esta posición. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular la media? Si fuera impar, pues debería de agarrar unos de esos valores, pero como es par, pues no podemos agarrarlo. Cuando sucede este caso, cuando es par, ¿ok? Lo voy a escribir aquí para que nos quede claro, cuando es par, tenemos que agarrar ambos dígitos, ¿ok? ¿Vale? Solo porque es par, ambos dígitos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumarnos 23 más 24 y a eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? Si yo sumo 23 más 24, me va a dar como resultado 47. Y si yo lo divido entre 2, me va a dar 23.5. ¿Ok? Ese sería mi media. ¿Ok? Sería el valor central de mi fenómeno. Entonces, yo en naranja para finalizar, para que todo esté igual, mi mediana va a ser igual a 23.5 años.
Eso es a lo que se refiere. Las personas que van a acudir a solicitar mi empleo, el promedio va a ser de 22,6 años. La mayoría tiene 18 o 25 años y en la edad media, ¿ok? O la edad que se encuentra en la mitad de toda mi población va a ser de 23,5 años. Eso es a lo que se está refiriendo todo este tipo de datos centrales. Si se dan cuenta, solo nos estamos fijando en medidas que están en medio de mi fenómeno. ¿Ok? La moda difiere un poquito porque ella sí, pues solo me está mencionando cuáles son los datos que más se van a repetir. ¿Ok? Aquí la pregunta sería, ¿cuál de ellos sobresale de todos los demás? Nos damos cuenta, 18 y 20 pues tienen un periodo pequeño de diferencia y los que tienen mayor diferencia es el de 30 años. ¿Ok? No lo podemos quitar porque afectaría mi fenómeno, porque estaría sesgando la información, es decir, la estaría acotando de manera pues subjetiva. Ahí estaría dependiendo de mí. Evidentemente es un valor que sobresale, no sobresale tanto, pero imagínense que entre ellos hubiera una persona de 60 a 70 años, mis datos variarían mucho porque entrarían en los cálculos, sobre todo la media. Tendríamos que sumar los 70 y cambiaría bastante. Ese tipo se le llaman anomalías, ¿ok? Anomalías de un fenómeno y a veces se eliminan, ¿ok? Si difiere mucho, por ejemplo, que un niño jugando o de ellos que tienen algún sueño va y su sueño es trabajar en un banco y quiere pedir un trabajo pero tiene 5 años, ¿ok? Eso se le llamaría una anomalía. Es algo que pues nunca esperaríamos que pasara, pero pasó. Entonces lo podemos quitar. Y una persona de 80, 90 años tampoco esperaríamos a que pidiera trabajo. Y aquí me refiero a que no, porque estamos colocando ya en la parte de la publicidad que necesitamos ciertas características que cubran para que ellos puedan realizar la actividad, por ejemplo, en la institución bancaria, pero ellos van a estar pues manejando o haciendo un tipo de actividad que requiera una fuerza física. Entonces, ahí estaríamos esperando que nuestra población tenga cierta edad. ¿Ok? Entonces, a ese ya se le llama un poco de anomalías y va a modificar mi fenómeno. A veces ya cuando nosotros somos los especialistas, los eliminamos para que no se vea tan afectado, pero lo escribimos en el reporte, ¿ok? Estamos escribiendo lo que sucedió y colocamos esos datos como unas excepciones a el estudio. Y si nosotros lo colocamos, se van a dar cuenta que pues los datos que acabamos de obtener van a variar mucho. ¿Ok? La de la moda no tanto, porque como les comento, solo va a ser el número de veces que se repite, y en la mediana, pues van a ser los dígitos que se estudien. Sí va a depender, porque va a cambiar. Imagínense que, pues si ya tengo uno de 70, ok, la mitad, pues va a quedar un poquito pues dividida de diferente manera si yo lo dibujo en la gráfica, como la primera gráfica que revisamos, porque una se ve más gordita, más juntito de los datos, y el otro se ve muy, muy alargado porque fue un dato extravagante. ¿Ok? Eso es a lo que se refieren las medidas de tendencia central. Son muy, muy sencillas de estudiar, son muy simples de calcular, solo son sumas y divisiones y contar. Como les comento, son ejercicios muy sencillos porque son poquitos datos, pero un estadístico, una persona que ya se dedica a esto, utiliza datos inmensos. Por ejemplo, imagínense las personas que les hacen el censo, que cuánta población de ellas o cuál es la muestra de la población que hacen ellos. Se supone que la tienen que hacer a toda la población, no sucede así porque hay personas que nunca las encuentran en su casa o que tienen otra situación. Entonces, la muestra de la población, pues, es muy, muy grande. Imagínense si les piden hacer la media mano, pues tendrían que sumar todos los dígitos o todo lo que ustedes obtuvieron y después dividirlo. Entonces, es una tarea muy, muy complicada. Ahí existen otras alternativas que, pues, ya son particulares y son más, pues, un poquito más laboriosas en ciertos aspectos, un poquito más complicadas de manejar. De igual, este tipo de situaciones, pues, ¿qué se hace? Pues se agarran capturistas, las personas que nos hacen el censo, ellos capturan la información en una base de datos y esa base de datos, como les comento, puede ser Excel, inmediatamente ya nos da todos este tipo de variables, ¿ok? Tienen esas funciones, calcular la media, la moda y la mediana. También su calculadora, ¿ok? Las calculadoras, la mayoría, ya que son científicas,
tienen estas oportunidades. ¿Ok? Si leen su manual, que la mayoría de nosotros no lo hacemos, y yo me incluyo, yo hasta mucho después me enteré que podía hacer ese tipo de operaciones porque nos hubiera salvado bastante, sobre todo en las de dispersión que vamos a ver a continuación. Las hace inmediatamente. Simplemente podemos escribir los datos. Si se dan cuenta o si revisamos nuestra calculadora, sobre todo los que llegan a tener Casio, hay una coma y un punto y coma que pues no sabemos a veces para qué sirve. Simplemente utilizamos las operaciones básicas, tal vez raíz, algún exponente y de ahí nada más. Bueno, tienen unas opciones para meter los dígitos, para meter los datos. Por ejemplo, pueden meter todos los 10 datos que acabamos de ver y también les va a dar cuál es la media, la moda. Bueno, la moda usualmente no se las va a dar porque eso nada más es contar, pero sí les va a dar la media porque con eso van a poder calcular las medidas de dispersión que vamos a ver a continuación. Entonces, este es muy, muy sencillo. Simplemente es un paso para que puedan categorizar su información, para que puedan definirlas. Recuerden, la media aritmética solo se puede hacer para aquellos fenómenos que sean numéricos, que tengan dígitos. La moda sí la puedo utilizar tanto para cuando tienen dígitos como para cuando son cualitativos, es decir, un adjetivo calificativo, un estilo de música, una forma de comprender la música, etcétera, ¿vale? Todos los aspectos cualitativos los puede ver la moda y la mediana, pues también podríamos contar los dígitos, dividirlos y ver cuál es el que se encuentra en medio, pero ahí tendríamos que definir cuál va primero, si lo ordeno en orden alfabético, ¿ok? Entonces no nos va a importar mucho. Usualmente la mediana también se utiliza solo para fenómenos que tengan dígitos, ¿ok? Entonces la media y la mediana la usamos para cuando tengan dígitos y la moda la podemos utilizar para cuando tengan dígitos o tengan palabras. ¿Ok? Cualitativo o cuantitativo. Esto es a lo que se refiere con medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver a qué se refieren con medidas de dispersión. Bueno, aquí ya tenemos el siguiente apartado. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, ya estudiamos la parte de los datos centrales, que en nuestro gráfico de la derecha sería el que está en verde. Queremos saber qué pasa exactamente en el centro. Pero ya también analizamos que hay fenómenos que van a hacer que mi gráfica se alargue, que los datos se van a mover y van a generar una pequeña campanita. A esa campana, eh, dependiendo de ciertas cualidades, se llama campana de Gauss y me va a permitir identificar cuáles son los datos que están en los extremos, cuál es el rango que yo estoy utilizando. Es decir, la dispersión de los datos. Por eso tiene ese nombre. Me va a permitir identificar cómo se están moviendo ese tipo de valores en todo mi fenómeno. Para ello tenemos que estudiar diferentes, el rango, la varianza, desviación típica, desviación media y coeficiente de variación. Y son los que usualmente se utilizan para este tipo de aspectos. Aquí se dan cuenta, también aparecen porcentajes y eso se le llama porcentaje de confiabilidad. Es decir, qué tan confiable es que mi estudio analice esos datos. El de en medio, pues el 50% y los lados pues me van mostrando un 5, 25, 75 y 95. A veces la persona que lo investiga es el que define eso, ¿ok? Define cuánta va a ser el nivel de confiabilidad que él desea. Eh, Puede depender mucho de los aspectos económicos, si tiene, cuánto tiempo dispone, porque como les comento, un ejemplo clásico es el de la población cuando les hacen el censo. Imagínense el número de personas que evalúan y cuáles también son el número de personas que dejan de evaluar. ¿Ok? Entonces mi porcentaje no puede ser del 100%, porque pues, en primera solo le preguntan a una persona por casa. ¿Ok? Entonces no pueden pues generalizar todo lo que ellos quisieran. Y como les comento, hay personas que nunca las llegan a entrevistar. Entonces ese 100% no se va a cumplir, pero sí puedo cumplir un 95, un 90%. Eso va a depender mucho de lo que yo quiera obtener, de qué tan confiable quiero que sea mi estudio, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos. El rango. El rango es uno de los primeros que vamos a estudiar y simplemente es agarrar el número más grande o el valor máximo y el valor mínimo. Si yo resto eso, voy a obtener el rango. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos abajo, mi valor máximo es 10 y mi valor mínimo es 2. Entonces,
Yo voy a poner un igual en la fórmula y va a ser 10 menos 2 y con eso voy a obtener que mi rango es de 8, es decir, va a tener una dispersión de 8 dígitos. Y esa va a ser mi variabilidad o mi amplitud. ¿Cuál va a ser el inconveniente? Igual, si yo tengo una anomalía y el otro dígito es 100, ¿ok? Va a mermar bastante pues mi cálculo, porque va a ser, imagínense, mi valor máximo 100 menos 2, ¿ok? Voy a tener 98, ¿ok? Voy a tener una dispersión de 90 espacios, ¿ok? Esos 90 espacios solo estoy utilizando, si ya lo veo gráficamente, solo estoy utilizando del 2 al 10 y de ahí lo demás está en blanco. Entonces, todo ese tipo de anomalías pues van a afectar a mi fenómeno. Y como les comento, de manera pues ya real, a veces se elimina, se quita ese dígito. ¿Sí? Eliminaríamos el 100 y trabajamos con lo demás. A veces también lo que nos va a interesar son esas anomalías. ¿Cómo puede suceder a la parte de los astronautas que quieren ver las anomalías que hay en la radiación solar para estudiar el por qué pasó y evitar cuando quieran mandar a una nave al espacio exterior? A veces esas anomalías son lo más importante, saber qué pasó y por qué pasó. ¿Sí? No, no siempre se quitan, a veces es lo que queremos saber. Dibujarlas y ver cuál es el valor que difiere a mi tendencia. Por eso, usualmente, este tipo de gráficas también nos van a dar la tendencia del fenómeno. ¿Ok? A veces, como les comento, nos va a interesar los datos que van a mantener un cierto orden y en otras ocasiones nos van a interesar aquellos que difieran de ese orden, que sean, pues, puntos particulares, ¿vale? Como reiteramos, pues la parte de que a un astronauta le va a interesar mucho las anomalías para estudiar el por qué pasó y evitar que le suceda a sus astronautas o a su equipo que esté mandando. Y ahora vamos a encontrar ya uno un poquito más complicado. Aquí, esta es varianza. Y la varianza lo que me va a permitir es diferenciar o ver cómo se va a comportar mis datos, pero al cuadrado. Va a ver con respecto a la media aritmética. ¿Ok? Esto aquí está la media aritmética. ¿Por qué tenemos dos fórmulas? Porque esto es cuando tenemos la población. ¿Ok? Este de aquí, pues se va a calcular igual. Tenemos que sumar todos los dígitos de mi población y dividirlo entre el número total. Y aquí estamos hablando de muestra. La muestra se refiere a cuando quitamos un pequeño espacio de la población, pero también hay que recordar que en los primeros videos dijimos que la muestra puede ser la población en total. ¿Ok? Entonces no difiere si utilizamos una u otra, pues eso va a depender mucho, porque si se están dando cuenta, si yo utilizo la población completa, ¿ok? El dígito, bueno, la fórmula cambia y el número va a ser el número total, mientras que si yo considero la muestra va a ser n-1, ¿ok? Entonces va a depender mucho a qué se refieran, si es la población o es la muestra. Los ejemplos que vamos a utilizar, pues de manera general va a ser la muestra, ¿ok? Vamos a utilizar la segunda fórmula, pero hay que tenerlo en mente. Cuando estamos hablando de la población total, tenemos que utilizar la de arriba. Si estamos hablando de muestra, tenemos que manejar la de abajo. El símbolo mu, que es el que tenemos aquí, representa a la media poblacional y aquí a la media muestral. ¿Okay? En general son medias aritméticas, simplemente que una es de la población total y la otra es de la muestra. N es el tamaño de la población y N es el tamaño de la muestra. Simplemente le están modificando con respecto al nombre que le pusieron aquí. ¿Ok? Pero ya sabemos a qué se refiere, al número de personas que le entrevistaron, al número de personas que estamos analizando, etcétera. XY, ¿ok? Ese sí se repite en ambos, pues es el dígito, es el dato que nosotros obtuvimos al realizar la operación o el fenómeno o la encuesta o lo que estuvimos haciendo. Y es el contador, ¿ok? La I que tenemos aquí, que está en la parte de abajo, que tenemos también aquí, pues simplemente se refiere a que es el primer dígito y después el segundo, hasta llegar al último de los dígitos, tanto sea población o sea muestra. La varianza no nos va a interesar tanto, nos va a permitir obtener otro valor que ese sí nos va a interesar. ¿Por qué digo que no nos va a interesar tanto? Porque supongamos que estamos estudiando un fenómeno donde queremos ver la dieta de la población, ¿ok? La dieta alimenticia. Y todo está dado en kilogramos, solo que la fórmula de aquí nos está manejando al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué nos va a dar kilogramos al cuadrado?
En física, esos kilogramos al cuadrado no significan nada para nosotros. No existe un término que nos defina algo para eso. No va a ser sustancial, no nos va a interesar. ¿Ok? Entonces, esa varianza, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para lo siguiente. Nos va a servir para calcular la desviación típica o desviación estándar. Esa desviación simplemente tenemos que sacarle raíz y vamos a estar obteniendo el valor. Esa varianza o esa desviación típica me va a permitir comprender cómo se está comportando mi fenómeno. Aquí tenemos ya la gráfica y si se dan cuenta, ya estamos teniendo ciertos apartados, ¿ok? Ciertos dígitos que me van a mostrar cuánto se va a desviar cada dato con respecto a mi fenómeno, ¿ok? Me va a mostrar la variabilidad, es decir, cuánto se va a hacer más grandote o cuánto se va a achicar más, dependiendo de qué tan juntos o qué tan separados estén los datos. Es decir, la varianza me va a servir para poder calcular después la desviación típica y saber qué tanto o qué tan poco pues los datos están separados. Es decir, si yo estaba estudiando la dieta, puedo ver que la dieta, por ejemplo, proteínica de unas personas y la dieta vegetariana de otras tienen una dispersión muy grande porque los pesos difieren mucho o puedo comprender cuál es la dieta mexicana, cuál es la dieta de otro país y ver cómo se comportan esos datos, ¿ok? Si las personas son más, pues más gorditas o tienen una mayor masa en México que en Alemania o viceversa, ¿ok? Comprender cómo se están dispersando esos datos. De igual manera, pues también nos van a importar las de tendencia central para saber cuál es el promedio de la población, pero esto me va a dar una visualización de cuál va a ser el fenómeno en total, cómo se comporta de manera global. ¿Ok? Las de tendencia solo se fijan en un punto central y de ahí no las vamos a sacar. No les va a interesar qué pasa al final, qué pasa al inicio. Ciertamente lo van a afectar como vimos, pero no me lo van a definir de manera tan adecuada como las de desviación típica o desviación estándar, las maneras de dispersión, ¿ok? Las medidas de dispersión, esas sí les va a interesar y me voy a poder representar cómo se comportan. ¿Sí? Estas gráficas pues ya se hacen sobre software para hacerlo de manera un poquito más sencillo. Ustedes la pueden hacer a mano, pero lo que nos va a interesar más son los datos. Los datos me van a permitir identificar cómo se van a comportar, ¿ok? Y evidentemente lo vamos a ver en un ejemplo. Por último, vamos a estudiar algo que es llamado el coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación me va a permitir comparar dos poblaciones, es decir, va a eliminar la dimensionalidad. Antes solo me permitían identificar el peso de la población, ¿ok? Y saber cuál era su dato central o cómo se movían y nada más. Mientras que el coeficiente de variación me va a permitir darlo en porcentaje. Aquí vamos a tener la varianza, ¿ok? O aquí ya está la raíz. Entonces estamos hablando de pues estamos ya sacándole la raíz a la varianza y aquí estamos obteniendo la media aritmética y la media poblacional. Entonces, ya estamos sacando un porcentaje y ese porcentaje pues me va a permitir decir qué tanta desviación estuvo. Es decir, aparte de la desviación típica y la media aritmética, ese porcentaje, ¿ok? Puede decir, esta población tiene un 43% de apertura o de una cierta variabilidad, ¿vale? Esto es lo que me va a permitir ese coeficiente de variación. Yo definirle a la población o al público en general, en palabras que sean más sencillas, el porcentaje, ¿ok? Porque evidentemente, si yo le muestro las gráficas anteriores, pues solo las personas que han tenido un poquito manejo de estadística o han puesto atención en la parte de las noticias y han investigado sobre ello, van a poder darle entendimiento a lo que acabamos de ver, a la varianza, a la desviación típica, ¿ok? Pero un porcentaje, cuando estamos hablando de porcentajes, las personas en general le dan un cierto entendimiento. Entonces el coeficiente de variación me va a permitir eso, mostrarle cómo está variando mi fenómeno, ¿ok? En porcentaje. Y eso va a ser muy, muy importante cuando hagamos reportes. Cuando mostramos el coeficiente de variación, podemos poner las gráficas y el porcentaje de cómo varía cada uno de sus segmentos o cómo está la dispersión central, ¿ok? Esa es una de las ventajas.
Vamos a comprender lo antes visto en un ejemplo. El problema planteado nos dice lo siguiente. Los datos representan la duración en segundos de 8 espacios comerciales televisivos que fueron elegidos al azar y transmitidos por Easy. ¿Ok? Tenemos los 8 datos que nos están mostrando, 18, 25, 30, 20, 15, 25, 28 y 15. ¿Ok? Nos piden determinar la media muestral, calcular la varianza y deducir el valor aproximado de la desviación estándar. ¿Ok? Nos están dando el paso a paso a seguir para poder calcular uno después de otro. La media muestral, pues, no nos pide que acomodemos los datos. Si ustedes los quieren acomodar, lo pueden hacer, pero para este tipo de problema no es necesario, ¿ok? Lo voy a hacer para que, pues, si ustedes gustan, saquen la media, la moda y, pues, la media aritmética, que la media aritmética, pues, va a ser igual que la media muestral. Entonces, va a ser 15, 15, que serían estos dos datos, 18, ¿ok? 20, 25, 25, que serían estos dos, 28 y 30. ¿Sí? De manera usual, acomoden los datos. Siempre tienen una mejor presentación y si les hacen una pregunta en un examen, en una entrevista de trabajo, van a tener a la mano los datos y saber cuál es el que está en medio o cuál es el dato que se repite más. Si yo lo tuviera así y me dan poco tiempo para ello, ¿ok? Y si me piden la moda, bueno, aquí tengo uno, dos, y aquí se repiten dos. Entonces, yo puedo decir que la moda es 15 y 25. ¿Ok? ¿Y cuál es el valor que está en medio? Pues sabemos que son 8, entonces tiene que estar entre 4. Entonces tiene que estar por aquí mi mediano, ¿vale? Ya solo tendremos que hacer la suma de 20 más 25 y dividirlo entre 2 porque es un número par. Entonces, yo les recomiendo siempre acomodarlos, ¿vale? Para que lo tengan a la mano y en caso de que, pues, pidan un trabajo y les pidan hacer todo este tipo de aspectos y después les hagan preguntas, ¿ok? Simplemente, eh, pues, ya teniendo los acomodados, pueden definir cuál es la moda, la mediana, y pues la media aritmética, pues ya es un poquito más complicado porque tenemos que sumar, pero pues se va a ver más presentable. Vamos a hacer entonces la media muestral. La media muestral va a ser X y una línea. Este va a ser el inciso A. Y vamos a hacer lo siguiente. Tengo que sumar 15 más 18 más 20 más 25 más 25 más 28 más 30. ¿Ok? Y recordemos que tenemos que dividirlo entre el número total. Aquí ya me lo está indicando. Lo pueden sumar o lo pueden contar para ver que sean correctos, pero me dice que son 8. ¿Ok? Aquí no estoy escribiendo la fórmula para no acaparar, pero ustedes sí lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se la tienen que aprender para poder representarlo en sus trabajos. Entonces tienen que sumar 15 más 15 más 18 más 25 más 25 más 28 más 30. ¿Ok? Eso me va a dar 176. Y ahora lo tengo que dividir entre 8. Son 176 entre 8 me va a dar un valor de 22. ¿22 qué? Pues estamos hablando de segundos. Siempre hay que tener en mente las unidades que estamos manejando. Porque, pues sí, ya obtuvimos 22, pero ese 22, ¿qué significa? ¿De qué estamos hablando? Y aquí, como es una medida de tendencia central, estaríamos diciendo que el promedio de la duración en segundos es de 22, ¿ok? Del espacio televisivo que nosotros estábamos analizando al azar. Ahora para el punto B, tenemos que calcular la varianza. Aquí sí tenemos que escribir la nueva fórmula. Como estamos hablando aquí me está indicando que es una medida muestral, estamos hablando de la varianza, pero para muestra. Entonces la fórmula C al cuadrado es igual a la sumatoria, ¿ok? De n igual a 1 hasta n, ¿vale? Y la fórmula me dice que es xy menos X con una línea, estamos hablando de los dígitos menos la media muestral y todo eso dividido entre el número muestral menos 1. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace para que quede de mejor manera o más claro. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Abro un paréntesis y pongo el primer dígito. El primer dígito es 15. Menos, ¿ok? La media muestral, la que acabamos de obtener, va a ser 22, ¿ok? Al cuadrado más, ¿ok? Porque es una sumatoria, tengo que volver a hacer lo mismo con el siguiente dígito, son 15
menos 22 al cuadrado, ok, tengo que hacer lo siguiente con el siguiente dígito y así sucesivamente. Ya tengo todos los datos acomodados, se dan cuenta, solo estamos colocando los datos de arriba, los que nos dieron, menos la media muestral, todo eso al cuadrado. Ahora tenemos que hacer cada una de las operaciones correspondientes. Ok, voy a enunciar los primeros para que vean cómo se hace, que es 15 menos 22 y ese resultado tiene que estar al cuadrado. Entonces 15 menos 22 me va a dar 7 al cuadrado, ok, me va a dar 49. Todos los datos que yo tenga van a ser positivos, ok, no voy a tener valores negativos porque el cuadrado se los va a quitar. Entonces voy a tener 49 y así sucesivamente. Tengo que hacer 18 menos 22 al cuadrado, me va a dar 16 y lo vamos a hacer así para los siguientes. Yo los voy a escribir, ustedes háganlo paso por paso para que verifiquen que es correcto. ¿Vale? Ya tenemos todos los datos ya eh, restados y al cuadrado. También hicimos la resta de 8 menos 1. Ahora lo único que nos queda es hacer las operaciones. Tenemos que sumar 49 más 49 más 16 más 4, ¿ok? Más 9 más 9 más 36 más 64. Y eso nos va a dar un valor de 236. 236 entre 7, ¿vale? Y eso nos va a dar un total de 33,71. ¿Sí? Aquí voy a manejar dos dígitos. Hay que redondearlo a partir del tercero. ¿Ok? Va a ser 33,371. ¿Qué unidades? Pues me va a dar segundos cuadrados, porque todo está al cuadrado. Entonces, no nos va a interesar mucho ese valor, porque segundos al cuadrado no nos dicen absolutamente nada. ¿Ok? Se lo puede escribir o no se lo puede escribir. Eso va a depender ya de cada uno de ustedes. ¿Vale? Para este caso serían segundos cuadrados. Y por último, simplemente tengo que deducir el valor aproximado de la desviación estándar. ¿Por qué pone aproximado? Porque vamos a hacer un redondeo. Ya lo hicimos. ¿Ok? Si no quisiéramos hacer redondeo, tendríamos que escribir todos los datos, pero al final de cuentas, la calculadora también hace un redondeo hasta el último dato que él puede manejar. Entonces, haré más pequeña la pantalla para poder finalizar con el ejercicio. ¿Vale? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es sacarle raíz al valor que acabamos de obtener de la raíz de 33,71 y el valor nos va a dar el siguiente resultado. Va a ser 33,71, sacamos raíz y me va a quedar 5,8. ¿Vale? Yo estoy redondeando hasta el primer dígito, pueden poner 81 si lo desean, y estamos hablando de segundos. Eso ya va a ser un dato que sí puedo entender. Me está significando que mi desviación con respecto al dato central va a ser de 5,81, es decir, va a tener esa variabilidad cada uno de mis datos. Eso es lo que está significando. Me va a mostrar cuál es la dispersión de ellos. ¿Ok? Es un poquito más laborioso el poder entender este tipo de medidas, pero son muy, muy importantes para comprender cómo se comportan. Por ejemplo, también me puedo interesar de cuál es el rango. Aquí el rango va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Y va a ser 30 menos 15. Me va a dar como un resultado de me va a dar un resultado de 15 segundos. ¿Ok? Eso va a ser mi rango de movimiento, va a ser mi rango de estudio. Entonces estamos viendo que esa dispersión va a quedar pues algo así, ¿ok? Vamos a estar manejando. Mi rango va a estar entre 15 segundos, ¿ok? Lo estoy haciendo así de manera rápida. Mi variabilidad va a estar pues esto de aquí, estamos hablando de 5,81, pero por ambos lados, porque estamos hablando del cuadrado, estamos hablando de cómo se está comportando. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. Mi medida de tendencia central va a estar en este apartado y mi variación que acabamos de analizar, que acabamos de estudiar, van a ser estas pequeñas colitas que están sobrando y tienen un valor de 5,81 segundos en el rango que estamos pues calculando de 15 segundos. Eso es a lo que se refiere las medidas de dispersión. Podemos juntar ambas, la de tendencia central y la de dispersión, y saber ya de manera más detallada cómo se comportan mis fenómenos. Ahora ustedes ya tienen tres maneras de cómo comprender un problema estadístico, un problema de probabilidad. Pueden representarlo por una tabla de frecuencia, pueden diagnosticarlo por medio de las gráficas, es decir, al momento ustedes pueden ver una gráfica y definir a qué se está refiriendo.
cuáles son las características, entre otros aspectos, y ahora están entendiendo o ya pueden calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Cualquiera de ellas les pueden servir para definir un fenómeno de estas características o cualquiera que ustedes quieran analizar. Como les comento, pues principalmente todos esos datos son para fenómenos o para aspectos que tengan que ver con valores numéricos. Es decir, por ejemplo, cuántos coches pasan en la carretera México-Pachuca de las 10 a las 2 de la tarde y empezamos a contar, ¿ok? ¿Cuál es la altura de la población mexicana? ¿Cuál es el peso de la población mexicana? Etcétera, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de fenómenos yo lo puedo estudiar desde el cálculo que estamos analizando. Evidentemente, si es cualitativo, si estamos hablando de cosas como colores, música, eh, estilo de ropa, etcétera, pues no puedo hacer este número, estos aspectos matemáticos porque no voy a tener con qué valores manejarlo. Si yo le asigno un valor, por ejemplo, que diga el rojo tiene el número uno, ok, podríamos hacer otras cosas, pero ya son aspectos un poquito más complicados y eso va a depender de la experiencia del investigador. Entonces, ustedes solo se deben de interesar por problemas que tengan números, problemas que tengan este tipo de valores que ya nos estén asignando, como el 15, 15, 18, 20, etcétera, ¿ok? Y como les comento, primero los acomodan y después empiezan a trabajar. Ya el problema me va a indicar qué es lo que quiero obtener y hay que tener cuidado porque si se dan cuenta, pues el problema ya me estaba dando paso por paso, pero también puedo evitar o quitar estos dos, puedo quitar, determinar la media muestral y la varianza, simplemente pedirme que calcular la desviación estándar. Y para calcular la desviación estándar, lo que yo tengo que hacer es calcular los primeros dos pasos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, tenemos que copiar las fórmulas que estaban en todo el video, ¿ok? Para tenerlas nosotros y poder trabajarlas. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto las revisamos. No se queden con ninguna de ellas porque el objetivo es que ustedes se lleven el aprendizaje de todo esto y la pueden aplicar. Ya muchas veces se lo reiteré, no depende de la carrera que estudiemos, a veces este tipo de fenómenos lo vamos a encontrar en cualquiera de ellas o en alguno que nosotros queramos aplicar en la vida cotidiana. Ustedes ya lo hacen en promedios, ya se los demostré, con el promedio que cuando quieren comprobar qué pasa, si sacan un 10 en el siguiente semestre, qué pasaría con su promedio final. Sobre todo, eso les importa mucho para cuando ya están viendo lo de los pases reglamentados, dicen, ay, ¿qué pasa si yo saco 9 en la materia? ¿Qué pasa si saco 10? ¿Qué es lo que están haciendo? Están sacando una media muestral, una media de la población para saber qué es lo que va a pasar con su promedio. ¿Okay? Entonces, ya lo aplican, simplemente no con los términos que estamos manejando, pero como les comento, les va a servir mucho para aspectos finales. Por ejemplo, si quieren poner un negocio, que eso ya se los había comentado, o en una entrevista de trabajo para poder definir todo este tipo de situaciones que a veces lo que nos piden es escribirlo en un reporte, saber a qué se está comportando, porque no nos va a servir de nada los datos si no los analizamos y ese análisis lo volvemos información y esa información conocimiento. No nos sirve absolutamente de nada tener tantos datos si no sabemos de qué estamos hablando y para qué nos van a servir. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor háganla y yo estoy con todo placer para poder intentárselas resolver o hacérselas más grandes. Chicos, entonces nos vemos para el siguiente video.